Bienvenidos a este segundo capítulo de la segunda temporada del proyecto Focus, Expertos en Retina by Bayer. Hoy en Focus, Expertos en Retina, hablamos con el doctor Saturnino Gismero, retinólogo del Servicio de Oftalmología del Hospital Costa del Sol, sobre cómo mejorar la eficiencia de las consultas de retina. ¿Cuál es la situación actual de las consultas de retina y cuáles son las necesidades no cubiertas? ¿Qué herramientas podrían mejorar la eficiencia de las consultas? El doctor Gismero resolverá estas y otras preguntas hoy aquí. ¡Empezamos! Hola, soy Saturnino Gismero, trabajo en el Hospital Costa del Sol y estoy muy agradecido de poder estar aquí hoy con todos vosotros. ¿Cuál es la situación actual de las consultas de retina y cuáles son las necesidades no cubiertas? Lo que mejor define la situación de las consultas de retina hoy en día es la elevada frecuentación, que se debe sin duda a la elevada carga de trabajo que supone la patología médica macular. En cuanto a las necesidades no cubiertas, son las clásicas, la sobrecarga asistencial que supone, la duración de los fármacos, el hecho de que no somos capaces de curar la enfermedad y por tanto la convertimos en crónica, el porcentaje no desdeñable de pacientes que a pesar de todo, de todos los intentos, siguen perdiendo visión y también el hecho de que no somos capaces de recuperar la funcionalidad perdida una vez que el tejido se ha dañado, no podemos practicar una medicina regenerativa. En cuanto a la vida real, las necesidades no cubiertas en vida real pues son fundamentalmente el infratratamiento y también algo que se escapa un poco de nuestro control y que consiste en el tiempo que transcurre desde que el paciente nota los primeros síntomas hasta que finalmente podemos llegar a un diagnóstico y con ello al tratamiento. ¿Qué medidas o herramientas contribuyen a mejorar la eficiencia de las consultas? En principio, las más importantes, bajo mi punto de vista, es adoptar estrategias proactivas como Titan Extend y el acto único. El acto único no solo es eficiente, sino que además aporta un valor añadido para el paciente, reduce la frecuentación y esto se percibe como una utilidad relevante. Otras herramientas que podrían ser de utilidad, todos hemos pensado un montón de veces que nos gustaría tener una herramienta que nos permitiera dedicar más tiempo al paciente y menos al papeleo, menos a la gestión administrativa de la consulta. Pues estoy hablando de una herramienta informática que nos permitiera no solamente registrar los datos, sino que nos facilitara el trabajo, que nos permitiera acceder a gráficas evolutivas, que nos permitiera realizar informes, protocolos, que nos permitiera, con muy pocos clics, dar salida a todo ese papeleo que tenemos que manejar diariamente. Si esta herramienta funcionara así de bien, lógicamente la mayoría de nosotros la querríamos usar. ¿Y esto qué facilitaría? Pues el hecho de poder tener bases de datos extensas, porque la mayoría de los oftalmólogos las querríamos utilizar, podríamos registrar datos de calidad y estos datos a su vez los podríamos utilizar no solamente para explotarlos desde el punto de vista clínico, sino también desde el punto de vista de gestión. Podríamos realizar una gestión basada en datos, lo que se conoce como data driving y por supuesto podría fomentar también la investigación. Y hay algo más, lo hemos aprendido durante la pandemia por las necesidades que han surgido y se trata de la e-consulta. ¿Qué se entiende por e-consulta? Pues en muy pocas palabras, una e-consulta es una atención no presencial asíncrona. Pero en oftalmología necesitamos, para poder tomar decisiones, necesitamos datos exploratorios del paciente y además de este momento en el que el paciente se encuentra para poder tomar decisiones sobre la estrategia terapéutica que vamos a seguir. Si queremos hablar de consulta en nuestro medio, nos vemos obligados a delegar a este registro de datos y de imágenes en personal técnico auxiliar y de enfermería. En este sentido, el optometrista es una figura muy interesante que viene demostrando su utilidad en países como Reino Unido y en algunos centros de nuestro país, tanto públicos como privados. ¿Qué recursos necesita y cómo implementarla? La implementación depende, por supuesto, de los recursos disponibles. Y por ese motivo puede ser gradual, es decir, se puede personalizar a cada caso. El primer paso, digamos, es fundamental y parece obvio, pero tenemos que formar a nuestro personal, a nuestros auxiliares y a nuestros enfermeros para poder obtener esta información, para poder obtener estas imágenes. Tenemos que generar una especie de circuito en el que este sistema nos permita disponer de la información que luego vamos a explorar de forma remota. Y esto nos lleva a otro punto que, aunque obvio, pero que también es imprescindible, y es que debemos disponer de las herramientas informáticas que nos permitan revisar toda esta información para poder realizar el acto de la e-consulta. Con todo esto tendríamos datos de
agudeza visual, que puede ser tomada no solamente por el optometrista, sino que puede ser tomada también por auxiliares y enfermeras. Podríamos tener presión intraocular, podríamos tener retinografía, podríamos tener OCT, y ya con esta información, o al menos con parte de ella, dependiendo de los recursos de los que dispongamos, pues podemos empezar a hablar de consulta. En el caso de que tuviéramos un optometrista, incluso podríamos disponer de una valoración del polo anterior. ¿Qué beneficios supone para el paciente y para el servicio? Si el paciente tiene que desplazarse de todos modos al hospital para ser monitorizado, para hacerse las pruebas y para ser inyectado, pues muchos probablemente argumentaríamos que ya puestos preferimos hacer una atención presencial. Esto es probablemente la razón por la que la e-consulta no está más extendida hasta el momento en nuestro país. Sin embargo, esto no siempre es fácil, sobre todo si las agendas no nos lo permiten. Si además ese circuito del que hemos hablado antes y que puede ayudarnos a recoger esta información por parte del personal auxiliar y de enfermería, lo pudiéramos desplazar o lo pudiéramos acercar un poco al domicilio del paciente, más cerca de sus centros de salud, pues estaríamos mejorando la accesibilidad y esto pues redundaría en un mayor beneficio para pacientes y familiares. Estos circuitos, estas unidades que podríamos llevar cerca del paciente, unas unidades periféricas que podríamos denominar, además no solamente son eficientes para todo el servicio, sino que nos ayudarían a mejorar y aumentar la aplicabilidad de la telemedicina, algo que actualmente está bastante limitado a una retinografía y a la retinopatía diabética. ¿Qué pacientes pueden ser candidatos a e-consulta? La presencialidad es importante en las primeras visitas, es decir, siempre que existe incertidumbre en cuanto al diagnóstico, el pronóstico, el manejo, y también lo es cuando seguimos estrategias reactivas como el PRN, en la que la única opción de consulta sería posible si esta e-consulta tuviera la posibilidad de monitorizar al paciente de una manera prácticamente inmediata. Sin embargo, es una herramienta útil cuando adoptamos estrategias proactivas como el Titan Extend, especialmente cuando los pacientes se encuentran ya en un estado estable, es decir, cuando el Titan Extend nos ha permitido llegar a la pauta fija que nos permite mantener este paciente controlado. La e-consulta sería especialmente útil, sobre todo cuando la monitorización y el tratamiento no se realizaran en la misma agenda, que es lo que comentábamos anteriormente, que probablemente la mayoría de nosotros, si tenemos que hacer los dos trabajos, por poco más podríamos inyectar y ya monitorizar. ¿Y cuándo ocurre esto? Pues ocurre, por ejemplo, cuando no tenemos la posibilidad de realizar acto único. Pero aun realizando acto único, también ocurre en aquellos casos en los que la monitorización tiene una agenda y existe otro facultativo que es el que se encarga de administrar el tratamiento. En estos casos también puede resultar de mucha ayuda porque nos ayudaría a liberar una de las agendas de la consulta de monitorización. Muchas gracias por esta iniciativa. Para mí ha sido un verdadero placer. Gracias, Dr. Gismero, por guiarnos en la implementación de la e-consulta. Estad atentos. En el próximo capítulo de Focus, Expertos en Retina, debatiremos sobre el trabajo conjunto entre el Servicio de Oftalmología y Enfermería, de la mano de Esperanza Blanco, supervisora de Enfermería del Hospital Universitario Virgen de Macarena, y el Dr. Enrique Rodríguez de la Rúa, retinólogo del mismo hospital. Nos vemos en el siguiente Focus, Expertos en Retina.